Hola muchachos, excelente tarde para todos. Hoy les quiero compartir algo bastante interesante en mi opinión, muchachos. Ustedes saben que a mí me gusta abarcar de todo lo que tenga que ver con lo que les quiero hablar acá. La función de esto, pues obviamente es compartir información de los mercados financieros, del mundo de las criptomonedas y los blockchain, ¿de acuerdo? Sin embargo, hay muchas otras cosas eh, paralelo a esto que también lo afectan, que afectan todos estos mercados. Actualmente se está viviendo un conflicto que ustedes lo han visto a nivel mediático, está muy fuerte, y es el tema de la tensión que se está generando entre Rusia, Estados Unidos y en el medio está Ucrania. Entonces, ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué rayos será lo que está pasando allá? Quiero explicarles eso de manera lo más breve posible. ¿Listo, muchachos? Pero es que me parece importante que tengamos un conocimiento por lo menos básico de esas situaciones que están sucediendo en el mundo y cómo afectan esto los mercados financieros, ¿de acuerdo? Listo, empecemos. Muchachos, este conflicto que se está generando, primero que todo, todavía no es un conflicto bélico, no es un conflicto que ya se haya materializado, a pesar de que los medios nos intenten demostrar lo contrario, pero esto pues básicamente es una tensión artificial que se está generando por un país norteamericano que está muy interesado en participar ahí y tiene mucho interés en esa zona estratégica de Ucrania, ¿de acuerdo? Tenemos que entender que en los mercados financieros hay dos tipos de análisis. El análisis técnico básicamente se consiste en analizar las gráficas de los mercados, del trading, de validar cómo se están moviendo las líneas de tendencia, los patrones que se forman, todo esto, las medias móviles, los patrones chartistas, bueno, todo esto ya es un tema muy técnico, ¿de acuerdo? De cómo se analiza técnicamente una gráfica de, 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 de bien sea de trading, ¿de acuerdo? De los mercados de valores o de las criptomonedas, bueno, en fin. Hay otra parte que es el análisis fundamental. El análisis fundamental lo que incorpora básicamente es los movimientos de lo que está pasando en el mundo, más enfocado en esto. Es decir, en la actualidad, en qué pasa en la política, qué pasa en los gobiernos, qué decisiones toman, digamos, estos altos mandos directivos a nivel mundial, qué decisiones toman los bancos a nivel mundial. Y hay muchas cosas de esto que suceden que alteran el comportamiento de los mercados de valores. Y eso se representaba principalmente, digamos, en el caso de la bolsa de valores por los índices SP500 y el Dow Jones, que básicamente lo que incorporan son las empresas más grandes del mundo o de Estados Unidos, están agrupadas dentro de estos índices bursátiles y esto básicamente los mueve, ¿de acuerdo? Los mueve para arriba o para abajo, dependiendo de la influencia que tenga en cada mercado. Ahora bien, ¿qué está sucediendo entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos? Bueno, este tema tiene un trasfondo mucho más profundo del que les voy a contar, ¿de acuerdo? Sin embargo, quiero contarlo de manera muy superficial. Es una idea básica que es lo más importante que tengamos. Este trasfondo viene desde antes de lo que fue la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era la antigua, lo que es hoy Rusia, ¿de acuerdo? Entonces quiero que hagan como un símil entre lo que es Estados Unidos, que son unos estados y que fueron agrupados, unidos y que formaron los Estados Unidos. En la URSS eran un poco de, valga la redundancia, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿sí? Que estaban aisladas y se formó este grupo, la URSS. Posterior a eso, esto fue más o menos en 1989, si no estoy mal, me corrigen, que se generó un evento que se conoció como la perestroika. Fue principalmente promulgada o generada por el entonces presidente Mikhail Gorbachev, que generó la disolución de lo que era digamos, la disolución o la eliminación de lo que era la Unión de Repúblicas Socialísticas para convertirlas en un Estado, en un gobierno central más grande que se conoce como Rusia hoy en día. A estas Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, para no extenderme más, pertenecía un país que en ese entonces no tenía el nombre de Ucrania, ¿sí? Estaba dividido, si no estoy mal, en dos o tres segmentos adicionales. ¿Qué pasó?
Estos gobiernos de esta zona en especial decidieron buscar una forma de independizarse, unirse y formar lo que hoy en día es Ucrania y formar un gobierno aparte, tomar sus decisiones aparte, tener una política aparte, ser completamente independientes de Rusia. ¿Qué pasó? De alguna forma Rusia, el gobierno de Vladimir Putin estuvo de alguna forma de acuerdo de manera parcial en que se pudiera llegar a hacer esto bajo ciertas condiciones. Esto duró así un tiempo. Posteriormente pues siguieron habiendo, digámoslo así, conflictos entre Rusia y Ucrania por esta decisión de independizarse, porque pues había mucho interés en Rusia, en que Ucrania siguiera perteneciendo a su gobierno. Esto finalmente este conflicto siguió generándose, se fueron sumando otros factores y a esto se sumó un factor muy importante, y es que el gobierno de Ucrania decidió tomar la decisión de querer pertenecer a un organismo que se llama la OTAN. Y la OTAN es un grupo de países, digámoslo así, aliados, ¿sí? Que contribuyen en diferentes cosas, que toman decisiones en conjunto. Y en su mayoría la gran cantidad de países que están acá son europeos. Entonces estos países europeos, pues como su nombre lo dice, están agrupados, toman decisiones conjuntas, entonces de alguna forma hay una dependencia unos de los otros. Entonces Ucrania manifestó su intención de pertenecer a este grupo, pero entiendan algo, pues sencillamente, ¿a dónde está más cerca Ucrania? ¿A Rusia o a Estados Unidos? Entonces evidentemente nosotros sabemos que está más cerca a Rusia, entonces por ende no debería pertenecer a un gobierno o a un grupo que es como la OTAN, que es del otro costado europeo en este caso. Entonces pues obviamente hay una intención muy fuerte del gobierno de Estados Unidos, una influencia muy fuerte de poderse hacer con este territorio, porque está en una zona estratégica que le puede convenir mucho a niveles militares, a niveles estratégicos, a niveles de recursos incluso naturales. ¿Por qué? Porque en esta zona de Ucrania, en el sur de Rusia, pues hay muchos recursos naturales y Ucrania es una potencia en estos recursos. Adicionalmente es una posición estratégica a la que Estados Unidos se podría hacer a un futuro y en un presente podría hacerse a esta ubicación estratégica. Esta ubicación estratégica le permitiría de alguna forma tener un control adicional, digámoslo así, podría hacer labores militares al poder poner una base tan cerca a su gobierno enemigo, entre comillas, de Rusia. Entonces podría tener una estrategia militar muy interesante para ellos en tener un punto de control muy cerca a su enemigo. Entonces esto es lo que no quiere permitir el gobierno de Vladimir Putin, y esto finalmente es lo que está generando, digámoslo así, este conflicto en que Ucrania quiere hacer parte de la OTAN, al gobierno de Estados Unidos le conviene, pero al gobierno de Rusia no. Entonces esto es lo que está generando este conflicto, ¿de acuerdo? Entonces es como si de alguna forma tu enemigo te pusiera una casa o un lugar muy cerca tuyo, entonces pues eso no te conviene, evidentemente lo quieres impedir. Esto es lo que está haciendo Rusia. Se está creando actualmente una tensión a nivel artificial respecto a esta tensión, porque si me preguntan a mí, Andrés Romero, no considero que se vaya a armar una guerra de ningún tipo, simplemente es un tema mediático, un tema de interés de generar tensión en el mundo, como ya se ha sucedido en otros anteriores momentos, en los cuales se intentó generar esta tensión artificial para llamar la atención de la gente, para que la gente enfoque su atención allá, y donde está tu atención está tu energía. Entonces cuando se genera un ambiente, una tensión de guerra, la energía aumenta, porque todo el mundo está pensando en esa posibilidad de guerra. Entonces esto lo conocen muy bien ellos, que donde tú pongas la atención de las personas, ahí se va a generar una mayor energía. Entonces, ¿qué crees que es tipo de energía que están creyendo o queriendo hacer y generar en este lugar? Pues es una energía de guerra, de conflicto, y esto se está difundiendo por los medios, por los periódicos, por la radio, por la televisión, por los noticieros, de manera mediática y exponencial, para lograr que esta tensión aumente y que finalmente los países aliados o incluso las personas sean manipuladas a nivel psicológico, haciéndoles creer que hay una guerra en este momento sucediendo cuando no la hay todavía, ¿de acuerdo? No se ha materializado de ninguna manera. Entonces finalmente esto lo que hace es generar una tensión artificial que finalmente, en mi opinión, no se va a concretar.
no se va a concretar. Entonces esta tensión artificial se genera por medio de la prensa, de todos estos medios. No considero que se vaya a crear ningún tipo de guerra, ningún tipo de conflicto bélico, ningún tipo de conflicto armamentista, nada más va a ser pos. Nada más va a ser un diálogo, nada más va a ser una tensión superficial que se puede extender un poco de tiempo más. Obviamente esto afecta a los mercados financieros de manera exponencial porque todas estas dudas, todos estos ambientes de guerra, como sucedió cuando ocurrió el atentado de las Torres Gemelas, genera una incertidumbre en los mercados y hace que el precio caiga, ¿de acuerdo? Eso son oportunidades para compra, por cierto. El precio de Bitcoin hoy estaba alrededor de $40.000, bajó a 39.000 si no estoy mal y creo que sigue bajando. ¿De acuerdo? Entonces esto es normal con esta tensión que se está generando. Eso también lo reflejan los índices bursátiles Dow Jones y S&P 500. Entonces toda esta tensión afecta a todos los mercados. Esto se llamaría un análisis fundamental, de acuerdo, que tiene que ver más que con el tema, digámoslo así, técnico del trading. Tendría más que ver con un análisis político, económico y fundamental de lo que está pasando en el mundo, ¿de acuerdo? Entonces, nada muchachos, esto es lo que les quería compartir. Esta tensión tiene un fin muy claro, y es que el país que quizás es el que está generando esa difusión de miedo, de zozobra, de que algo está pasando, de guerra, es finalmente el que va a levantar la mano y después decir que fue el héroe de todo esto, como ha sucedido en ocasiones pasadas donde intervienen conflictos que no le incumben, ¿de acuerdo? Para finalmente quedar como el héroe, ¿de acuerdo? Cuando es finalmente el que generó el conflicto. Pero bueno muchachos, nada, esto se los quería compartir, espero no haberme extendido mucho. Esto se los voy a compartir por YouTube, lo más probable porque está un poco extenso el video. Nada, no me crean nada, listo, por favor no me crean nada de lo que les digo, investiguen, hagan sus propias investigaciones, lleguen a sus propias conclusiones y nada, espero les haya servido algo. Chao, chao.